Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y también saludamos a todos quienes nos sintonizan a través de nuestra página en internet, en nuestra transmisión online en www.iglesiacristianalaserena.cl. El día de hoy continuamos con este estudio que titulamos Conociendo a Dios. Y cuando lo estaba preparando durante la semana, el capítulo de hoy, realmente le pedía al Señor que todos nosotros, por supuesto partiendo por mí, no porque sea el más importante, sino que porque soy el más responsable, pudiésemos entender lo que Dios nos está comunicando, pudiésemos entender realmente la magnitud de lo que estamos aprendiendo, si es que no lo conocíamos antes, a lo que se refiere a la santidad de Dios. La verdad que cuando uno se compenetra en la santidad de Dios, inevitablemente ocurre lo que vimos en los pasajes que analizamos acerca del trauma que vivieron aquellos hombres que tuvieron un contacto ya sea visual o personal en el sentido de la realidad de las cosas con la santidad de Dios. Darse cuenta que eran hombres, todos ellos, muy aprobados incluso delante de Dios, pero que al ver la verdadera santidad de Dios, lejos de experimentar una sensación placentera, como quizás nosotros pudiésemos imaginar, lo que no estoy diciendo que no es placentero, sino que estoy diciendo realmente lo que significa la magnitud de lo que estamos aprendiendo. Estos hombres experimentaron un terror, ¿no es cierto?, pero no por la situación en sí, sino por la condición de cada uno de ellos frente a la magnitud de la santidad de Dios. Y decía que de alguna manera esto va llevando un poco lo que es el curso del estudio, porque inevitablemente el propósito de esto no es que nosotros nos asustemos de Dios, sino que aprendamos a amarle como debemos amarle y no con la manera quizás sentimental con que lo hemos hecho hasta este tiempo, pensando en que Dios es una especie de gran amigo, que lo es, ¿no es cierto?, de alguien que está a nuestro nivel y de alguien que podemos tomar y dejar traicionar y volver a empezar. ¿Me entienden? Esa situación que nosotros tenemos tan arraigada en la práctica equivocada de nuestra relación con Dios. Una relación donde a veces, mira, si tengo tiempo, si puedo, si quiero, si tengo ganas, si acá. Siempre hay algo más importante que las cosas de Dios, siempre hay algo más importante que Dios, Él entiende. Y todo esto que nosotros nos metemos en la cabeza, que es una tremenda mentira, y que lo único que hace cuando te das cuenta de lo falta o de diligencia que somos frente a la realidad de nuestro Dios, nos hace dar más gracias aún por la misericordia y por la gracia de Dios. Por eso es cuando dice en el libro de Romanos, y uno puede entender mucho más profundamente cada uno de estos pasajes, dice, el que abunde el pecado, el que abunde la gracia, significa que nosotros debemos entonces pecar deliberadamente más. La respuesta debe ser un rotundo no, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, ese es el deseo en el corazón de cada uno de nosotros, de que podamos entender la magnitud de lo que el Señor nos está enseñando por medio de su palabra. Este estudio que se llama Conociendo a Dios, sin duda alguna, le puede parecer extenso a algunas personas, y de hecho lo es, pero nunca va a ser todo lo profundo, todo lo concreto que es el hecho de conocer a Dios, porque la vida eterna consiste en conocerle a Él. Lo que estamos haciendo nosotros hoy es teniendo una perspectiva mucho más real de nuestra relación y nuestra situación delante de Dios. Pero pasaremos una eternidad conociendo y sirviendo a este maravilloso Dios, a nuestro Dios. Entonces vimos el tema de la santidad desde el punto de vista de lo que significa, o significó, mejor dicho, el trauma
de aquellos hombres que tuvieron contacto con la santidad de Dios. También vimos lo que significa la desobediencia a las leyes de Dios. Vimos algunos ejemplos, sobre todo del Antiguo Testamento y algunos también del Nuevo Testamento, que aquellos que desobedecían en el Antiguo Testamento, ciertamente su juicio era inmediato. Pero Dios no ha cambiado. Lo que pasa es que estamos viviendo un paréntesis de la gracia. Si no somos hoy día nosotros inmediatamente disciplinados por Dios, seguramente en algún momento esa disciplina llegará. No es una instancia que nos haga pensar erróneamente de que Dios no está al tanto de las cosas o que se le pasan las cosas a Dios. Dios sabe exactamente todo lo que hacemos, todo lo que no hacemos y debiéramos hacer, todo lo que pensamos, todo, absolutamente todo. Por lo tanto, no debemos nosotros pensar ni por un segundo que estamos burlando la soberanía de Dios o que Dios no sabe exactamente lo que nos está aconteciendo. Por lo tanto, debemos tener siempre cuidado. El temor de Dios es algo que falta en la iglesia el día de hoy de manera abrumadora. No solamente en aquellos que son miembros de una iglesia, sino que también en aquellos que son líderes de una iglesia, aquellos que tienen y tenemos la responsabilidad suprema de comunicar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Vimos lo que significó en la antigüedad el que estos hijos del sacerdote Aarón jugaran, entre comillas jugaran, más bien experimentaran, esa es la idea, con un nuevo tipo de ritual, ajeno al que habían recibido como instrucción y en el que habían sido formados durante toda su vida. Y ellos recibieron inmediatamente el juicio de Dios por medio de una muerte, dice, ¿no es cierto?, que caen fulminados, inmediatamente se abre el cielo y son fulminados. Entonces también debe haber santidad en todos los estamentos de la iglesia, que implica el hecho de que realmente estamos presentándonos delante de Dios como obreros aprobados, que usamos bien la palabra de verdad. El día de hoy hay una obsesión por el entretenimiento, hay una obsesión por el bienestar de las personas y no hay una búsqueda real de Dios. Por eso es que estamos viviendo en una generación más carnal que nunca, que busca satisfacer sus deseos carnales y que espera que Dios se haga parte de eso, ¿no es cierto? Y que cumpla todo lo que nosotros queremos. Entonces, es un error, porque Dios no ha cambiado. Somos sus hijos, pero también somos sus siervos. Y esa dualidad de relación solamente se puede entender y vivir por medio del conocimiento de su palabra. El día de hoy vamos a ver lo que significa también la santidad a nivel de lo que es la iglesia. La iglesia, como institución divina, es la esposa de Jesucristo. Es la esposa de Jesucristo. Eso significa que la relación más íntima, la relación más fiel, la relación más sublime que usa el Señor como analogía de su relación con nosotros es el matrimonio. Y por eso es que dice en Efesios capítulo 5, si me acompañan a Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Luego saltamos al versículo 32, en el mismo capítulo.
grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir que está haciendo una enseñanza aplicativa, pero el fondo de la enseñanza dice relación con la relación, ¿no es cierto?, que tiene Cristo con la iglesia. Entonces no es la analogía, como muchos dicen, ¿no es cierto?, del matrimonio, colocando el matrimonio en primer lugar, y la analogía Cristo y la iglesia. No, la analogía es el matrimonio. La enseñanza es Cristo y la iglesia, que tiene que reflejar analógicamente la relación matrimonial del pueblo de Dios de una forma como Cristo ama a la iglesia, pero la enseñanza está relacionada con Cristo y la iglesia. Por eso es que él dice, ¿no es cierto?, esto es un misterio, pero yo me estoy refiriendo a la relación de Cristo con su iglesia. Y la relación de Cristo con su iglesia es tal que dice que el Señor no solamente se entregó a sí mismo por ella, y podríamos estar todo el día hablando de lo que significa ese pasaje, pero el propósito está en el versículo 26, dice, para santificarla. Ese es el propósito, santificarla. Entonces Cristo está santificando a su iglesia. ¿Quién es iglesia? Nosotros, el pueblo de Dios. ¿Cómo es que va a santificarla? Por medio del lavamiento del agua, que es la palabra de Dios. Y aquí volvemos a la pregunta típica, bueno, ¿cuánto es que nosotros estamos en la palabra y somos guiados por la palabra de Dios? Y alguien va a decir, ya, empieza de nuevo con la lata de que no leen la Biblia. Bueno, es así. No hay otra fórmula. Cuando los hombres tratan, y ese es un pecado gigantesco de los líderes de las iglesias el día de hoy, algunas ni siquiera lo son, que es como que creen que van a aburrir a la gente con las cosas de Dios. Y empiezan a buscar actividades donde la gente enganche y de abajito le metemos la Biblia o alguna cosa especial relacionada con la Escritura. Eso es pecado. Eso está mal. Si la gente no viene atraída por la palabra de Dios, capaz que ni siquiera sea cristiano. Porque la atracción hacia la palabra de Dios es algo sobrenatural. No lo podemos nosotros inventar, ni tampoco, ni menos, crear. Si una persona no tiene interés en la Escritura, no es cristiano. No es cristiano. Y eso métetelo en la cabeza, porque a lo mejor tú estás en esa condición. Y bendito sea el Señor que te ha dado un domingo más para que me escuche. Predicar la palabra de Dios. Entonces, hermano, de eso se trata el concepto de la santidad. Porque nosotros vivimos en una cultura que, mira, si en realidad yo nunca leo la Biblia, pero yo amo al Señor. Eso es mentira. Eso no es real. Simplemente leemos el Evangelio de Juan, uno de los cientos de pasajes que están relacionados el amor a Dios con el amor a su palabra. El que me ama va a amar mi palabra. Entonces, la iglesia debe ser santificada. ¿Por qué? Porque un día, en una escena que se llama las bodas del Cordero, el Señor va a presentar a su iglesia, todos los cristianos verdaderos de todas las iglesias del mundo, incluso de las iglesias apóstatas, porque en toda iglesia apóstata hay un pequeño rebaño que el Señor va a sacar de ahí. El pastor de esas iglesias, los líderes de esas iglesias están preocupados de buscar métodos carnales para atraer gente carnal. Y claro que la van a traer. Y claro que la van a traer. Entonces vamos con conciertos, con esto, café con ser cristiano, humorista cristiano, todo cristiano, todo cristiano. Y entonces nos llenamos de gente. Y después ninguna de esas personas está el día domingo en la iglesia escuchando la palabra de Dios porque es una lata. Nosotros no tenemos que cambiar las cosas. Esto no se trata de redefinir el cristianismo. El cristianismo no se redefine. El cristianismo está definido desde antes de la fundación del mundo. Por su autor. Por su autor. Por eso también la Biblia dice una y otra vez constantemente que las cosas que se escribieron antes fueron para nuestra enseñanza. Hablamos de las sendas antiguas.
¿no es cierto? Significa las sendas primarias, aquellas donde siempre el pueblo de Dios verdadero ha transitado. No hay nuevas revelaciones, no hay un sistema nuevo, no hay nada nuevo en relación al mensaje y la palabra de Dios. Es la misma, siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios, uno de sus atributos es que no cambia, no hay mutabilidad en Él. Entonces, hermanos, el concepto de la santidad, aplicado a nosotros como iglesia, es absolutamente prioritario y es ejecutado por el lavamiento en la palabra. El lavamiento en la palabra. Y el versículo 27 dice, esta escena allá en las bodas del Cordero, después del rapto, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, primero, gloriosa. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Una iglesia que glorifica a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Todo lo que hagan, hágalo para la gloria de Dios. ¿Cómo es que hago todo para la gloria de Dios? Haciendo todo conforme a la voluntad de Dios en cada cosa que hago. Porque el foco de cada uno de los hijos de Dios es glorificar a Dios en cada acción y en cada actividad que realice en su vida. Pero ¿cómo puede glorificar a Dios si no conoce la palabra de Dios? Que no tuviese mancha. Hemos sido limpiados de la mancha del pecado, ¿no es cierto? Por medio, otra vez, del lavamiento del agua. Ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso, hermanos, significa que nos estamos lavando constantemente de nuestra pecaminosidad, y por eso es que la vida de un cristiano no consiste en haberse arrepentido una vez, sino que de arrepentirse cada día, porque abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Y que Él está constantemente a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de sus hijos. Por cada uno de sus hijos. Entonces, ¿cómo es que entonces la iglesia desarrolla la santidad de sus miembros, que somos el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es que desarrolla la santidad de sus miembros, que somos el cuerpo de Cristo? Dios no dejó esto al azar. Dios estableció una forma, y esa forma implica el hecho de que debemos congregarnos, y como dice ahora Efesios capítulo Efesios capítulo 4, todo el capítulo 4 habla de la unidad del Espíritu. Es decir, la unidad que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad por medio de la palabra. Entonces, en el versículo 11, ustedes pueden leer todo el capítulo completo, pero vamos a leer del versículo 11 hasta el 16. ¿Por qué? ¿Cómo es que Dios ahora nos provee de santidad al cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Versículo 11. Y Él mismo, refiriéndose a Jesucristo que descendió y subió. Él mismo, nadie se nombra por sí mismo. Esto es un llamado. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Ya hablamos largamente del ministerio apostólico al que se refiere acá, no a la función de apóstol, que es un enviado, sino que al ministerio apostólico, al don de apóstol, que termina cuando el último apóstol, llamado Juan, muere y se va a la presencia del Señor. No hay más apóstoles. Si tú hoy día vas o te encuentras con alguien que se llama apóstol, tienes que correr. A unos apóstoles, y estos apóstoles, dicho sea de paso, ustedes a lo mejor no están tan interiorizados, pero estos apóstoles hoy día, ¿saben qué? Me decía mi hermano que ya están escribiendo que incluso el ministerio de ellos es más importante que el ministerio de los 12. Increíble. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces Dios dio dones de enseñanza, ¿no es cierto? ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, toda la iglesia. ¿Para qué?
para la obra del ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Vivir en santidad donde Dios te haya puesto, donde Dios te lleve. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Por medio de la santificación viene, ¿no es cierto?, la preparación, viene la utilización y viene también la edificación. Tú no tienes que convertir gente, tú no conviertes a las personas, tú tienes que vivir en santidad, agradando a Dios, y Dios te usará por medio de Él, su bendita misericordia irá despertando a aquellos que son sus ovejas y están en todo rincón del planeta. No son muchas, pero hay en todo rincón del planeta. Y entonces ahí se va edificando el cuerpo de Cristo. Ese hasta significa, ¿no es cierto?, que hay un tiempo determinado para que este proceso termine. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez, conocimiento de quién, del Hijo de Dios, conocimiento del Hijo de Dios, conocer a Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de cualquier doquiera de viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ni hablar, estamos llenos de eso. No dejarnos llevar por eso, sino que, versículo 15, siguiendo que la verdad, hay una sola verdad. Una verdad que no está sujeta a lo que pienso, siento, opino. Hoy día vivimos una iglesia sensual que espera sentir cosas. Muchas veces lo que sienten está absolutamente reñido con la palabra de Dios, pero es tal la sensualidad que lo considero espiritual de Dios. Y puede ser que tenga esa sensación y ese sentir, pero si no es conforme a la palabra, es conforme al diablo. No hay un sentimiento volando en el aire que no se le pueda atribuir a alguien. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo, o sentimos por las cosas de Dios, o sentimos por las cosas del diablo. O sentimos la verdad, o sentimos la mentira. Pero no hay un intermedio. Y eso es lo que la gente inmediatamente se espanta. Porque dice, es que yo siento esto y soy súper sincero, yo veo la Biblia flotando, yo salí y increíble, vi esto y me vino algo y esta cosa acá y... Está bien, yo no estoy, puede que sea verdad, pero ¿qué dice la Escritura? Si la Escritura no lo avala, entonces viene el diablo y tienes que pedirle perdón a Dios y volverte a Él, punto. Entonces nos tachan de que no tenemos sentimiento y casi somos hechos de metal. Y no es así. El punto es que tienes que sentir por la verdad de Dios. Pablo lloró, ¿sabes qué? Jesús lloró. ¿Sabes por qué lloró Jesús? No porque sentía un tremendo fuego. Digo, Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise atraerte y no quisiste? Llora por la rebeldía de Israel. No llora porque sintió que en el burro iba como en un caballo, increíble. Y vi ángeles y luces y de repente una cosa en el fondo y escuché una voz que me dijo y todas esas babosadas. Pablo lloró y dijo, ¿sabes qué? Lo digo con lágrimas. Andan por ahí muchos que son enemigos de la cruz porque predican otro evangelio. Claro que te hace llorar las cosas. Pero por causa de la verdad que está siendo corrompida. Y sentir la alegría de un alma que verdaderamente se vuelve a Dios. No las alegrías ficticias que vienen del diablo y que lo único que hacen es estimular nuestro sentir. Entonces me siento bien. Oye, ¿sabes qué? Para eso quizás ni siquiera tengas que venir a la iglesia. Hay otros lugares donde te puedes sentir mejor. Hay otros lugares donde te van a hacer sentir mejor. Te puedes ir a dormir bajo las pirámides, colocarte piedra en la espalda, no sé, bañarte en cuarzo, tantas cosas que te pueden hacer sentir mejor. Quizás tenga efectos terapéuticos. Ahora no sé, ahora creo que la marihuana es buena para todo. ¿No es cierto? Creo que la marihuana es buena para todo, entonces embetúnate con aceite de marihuana, no sé.
te vayas a sentir mejor de muchas maneras, más que venir a una iglesia. Pero si tu propósito es agradar a Dios y hacer todo para la gloria de Dios, entonces tienes que colocar tu sentir bajo la directriz de lo que nos limpia, que es la palabra de Dios. La clave es la palabra. La clave es la palabra. Yo siento que estas personas, ellos también son hijos de Dios. Yo siento que esto que está haciendo el Papa es tan bueno. Imagínate, va a ser un partido de fútbol por la paz. ¿No es cierto? Y qué cosa más linda. Dios está ahí porque Dios es príncipe de paz. ¿Está Dios ahí? Entonces cuando tú sales y dices que ese partido es del diablo, olvídate, te hacen pebre. No importa. Mientras no te haga pebre Dios, está todo bien. Entonces todo esto, ya le mandó una invitación al pitbull. Capaz que lo muerda. Bueno, sería bueno que lo mordiera. Y no pueden ver la estrategia satánica detrás de todo esto, pero sí es la cosa más increíble. Esto es lo que la Iglesia Católica necesita o necesitaba, un hombre que fuera cercano al pueblo, salió campeón San Lorenzo y allá le llevan la camiseta y todo lo otro, ¿no es cierto? Yo como nunca hinchaba por Nacional para que no le llevaran la camiseta el viejo de miércoles, pero parece que el diablo está con ellos. Entonces tú dices esto y eres un amargado, no ves nada. Y el partido es por la paz en el Medio Oriente. ¿Por qué no juegan una pichanga por la paz de Irak, de Irán, de Siria? No, la cuestión es Israel. No han hecho nada, no han jugado ni a la rayuela por los muertos en Siria, que ya van miles. Entonces, eso, hermanos, a los ojos, al escrutinio de un hijo de Dios, tiene que ver la mano del diablo. Tiene que ver la mano del diablo, no la mano de Dios. ¿Cómo va a ver la mano de Dios las cosas del diablo? Satanás no va a entrar por ahí como una gárgola toda jorobada y va a decir, vengo a matarlos a todos. Entonces no queda nadie acá. Va a entrar por ahí, lo dije la semana pasada, Onure va a hacer una alpargata, va a entrar ahí, y va a mirar y los ojos van a brillar y todo. Así va a entrar el diablo a decir, traigo una noticia maravillosa. Todas las religiones, no importa lo que pienses, no importa en quién creas, lo importante es que seas sincero. Y lo importante es que tú permitas que otros se expresen de otra manera. Fíjense que en el partido este famoso van a jugar musulmanes, van a jugar, católicos, capaz que hay algún evangélico por ahí también, hindúes, de todas las religiones. Una pichanga. En el mismo equipo. Pero sí, es increíble, es sobrecogedor. Y es triste como el mundo, y no estoy hablando del mundo perdido, del mundo que se llama cristiano, toma esto también como de Dios. El mundo está perdido, el mundo está ciego y el mundo donde lo lleven va a ir. Pero entonces hoy día el coladero está relacionado con los que se llaman hijos de Dios, los que se llaman pueblo de Dios, que están llamando bueno lo que es malo, porque lo sienten, lo ven y lo creen así, porque se ve bien, porque se siente bien. Se siente bien. Y todo es cordialidad y todo eso, pero la realidad es que detrás de eso está el diablo. Entonces, ¿cómo es que vamos a presentar una iglesia limpia y sin mancha? No mezclándonos con eso. Primera cosa, no mezclándonos con la mentira. Nosotros tenemos que estar en la verdad. Y por causa de la verdad, con toda seguridad vamos a ser aislados, vamos a ser, ¿no es cierto?, juzgados, vamos a ser criticados, pero la verdad es lo que tiene que regir el andar de esta iglesia, por la cual, o en la cual Dios me ha puesto a mí como pastor y nos ha puesto a nosotros como miembros, y todos nosotros tenemos que cuidar la salud de la iglesia. La salud de la iglesia
no es que no haya dificultades. La salud de la iglesia es que la doctrina se mantenga siempre apegada a la palabra de Dios, al precio que sea. Entonces dice, para santificarla, para que no seamos como cualquier viento de doctrina, ¿no es cierto? Y claro, cualquier cosa que dice Dios, allá nos agarramos, ¿no es cierto? Imagínense que los cantantes cristianos hoy día hablan de la industria de la música cristiana. Claro que es una industria, o sea, a toda voz están hablando de lo que realmente es, y la gente lo acepta, y la gente lo acepta. Y muchos de esos van a cantar en este partido. Van a cantar porque van a juntar un montón de cantantes cristianos y van a cantar ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Tú vas a decir, oye, esta cuestión es del diablo. ¡Uah! ¿Y qué vas a hacer? A Pablo lo apedrearon, a Pablo lo golpearon. A Pablo lo decapitaron finalmente. ¿Para qué estamos con cuestiones? O sea, a lo más a ti te van o a mí nos van a insultar. Pero lo importante, hermano, que nosotros estamos ahí para que ya no seamos niños fluctuantes. Versículo 14, llevados por cualquier viento de doctrina, para estratagemas de hombres que para engañar, escucha bien, para engañar, métete eso en la cabeza, emplean con astucia las artimañas del error, no las emplean de manera grosera, con astucia. Satanás se disfraza como ángel de luz. Sino, aquí viene, ¿qué es lo que debemos hacer? No involucrarnos en eso, no aprobar eso, y denunciar eso. Denunciar eso. No hacer como que no pasó y mientras no nos llegue a nosotros, no. Porque estamos llamados a denunciar también eso, por si quizás Dios le concede que algunos de los que están en eso se arrepientan. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero el amor está bien definido y bien separado de lo falso. Amar lo falso es odiar a las personas. Decirle a una persona que Dios lo escucha, aunque sea musulmán, es odiar a esa persona. Es odiar a esa persona. Las sensaciones de la gente son absolutamente engañosas. En su realidad pueden ser reales, realmente lo sienten. Pero si nosotros nos guiáramos por lo que sentimos, sería, imagínense, por algo existe la palabra. Si no es verdad, entonces no importa que sea real. Es realmente del diablo. Por lo tanto, ¿cuál es y ahora yo quiero enfocarme brevemente, en la última parte del mensaje, en la responsabilidad que tenemos los que el Señor nos ha llamado, nunca lo buscamos, pero Él nos ha llamado en su soberanía a guiar una iglesia. Hablo de los pastores, los líderes, todos aquellos, e incluidos todos nosotros, pero especialmente ahora enfocado en quienes tenemos la responsabilidad de presentar la palabra de Dios. Quiero decir una cosa. Yo no voy a darte respuestas a por qué te está yendo mal en el trabajo. Puedo orar contigo para buscar la causa. No voy a actuar como un psicólogo tratando de entender tus problemas personales, porque no tengo esa capacidad. Pero sí, voy a estar contigo para enseñarte la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Un pastor no está hecho para ser un paño de lágrimas siempre. Nos toca consolar y lo hacemos de todo corazón. Cuán maravilloso es poder recibir apoyo cuando has perdido un ser querido, cuando estás pasando una situación difícil. Pero el pastor no tiene respuestas a eso. El pastor no debe jugar a psicoanalizar las razones, ni en realidad porque a lo mejor a ti te pasó esto cuando eras chico, yo creo que por ahí viene el tema. No, porque si somos nuevas criaturas, somos nuevas criaturas. Y lo viejo ha pasado. Y si todavía no pasa es porque no lo hemos entregado. No vamos a encontrar o no vas a encontrar respuestas
a cosas que son algo que tú tienes que trabajar con Dios. Pero sí, ya de mucho tiempo esta parte, pero hoy te lo declaro, sí, mi principal ocupación, no preocupación por ti, es orar e interceder por ti para que puedas entender a Dios, conocer a Dios y ser transformado por Él. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Sí, podemos orar porque te vaya bien en una entrevista, sí, pero esa no es mi prioridad. Mi prioridad no es tu bienestar, mi prioridad es tu santidad. Dios es el que está en control de si te enfermas, no te enfermas, te van, te echan, te dejan, ¿no es cierto? Yo puedo llorar contigo un rato. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Aquí viene la oración de un pastor, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel, no yo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es mi oración por ti. Que tú, que yo, que todos los santos lleguemos a conocer quién es Dios, a que podamos fortalecernos en el hombre interior que está puesto por Dios, que se llama el Espíritu Santo, que es la presencia viva de Dios en cada hijo e hija de Dios. Ay, pues que yo venía porque yo pensé que usted me iba a ayudar a volver con mi pololo. No te puedo ayudar en eso. No te puedo ayudar en eso. Puedo orar por ti, por el Señor. Entonces, ahora ya con esto me condené otra vez. O sea, si antes era falta de amor, hoy día soy Perú. Y no es así. En estos años he aprendido de Dios realmente qué es lo que tú necesitas y a dar mi vida por eso, por lo cual yo seré juzgado. Yo quiero que cada uno de ustedes mire sus rostros. No conozco el nombre de todos, pero sé y pido a Dios que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, yo mismo, entienda quién es Dios, entienda su palabra, entienda la santidad, entienda que no puedo y no debo jugar con Dios. Y Él hará. Pero la intercesión, ¿por qué eliminamos hace años ya los listados de intercesión? Porque la verdad que finalmente, más que orar, me daba rabia. Me daba rabia porque las peticiones era mejor, parecía como lo Vázquez. Faltaba que dejaran papelitos nomás. No. Su pastor. Si soy tu pastor, voy a orar y oro cada día para que Dios te dé entendimiento. Créanme, esa es la dirección que Dios nos da para que tú entiendas cuando tú estás leyendo la palabra. Primero, que la leas. Segundo, que la entiendas y que con eso tú llegues a conocer más a Dios. Y cuando conocemos más a Dios, experimentamos mayor temor de Dios. Mayor temor de Dios. Colosenses 1. Versículo 1 en adelante. Colosenses 1, versículo 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios,
y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, a la iglesia de Colosas. Gracia y paz sean de vuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros, intercesión, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Esa es la intercesión, que seamos llenos del conocimiento, llenos de sabiduría, que el poder de Dios nos lleve a vivir una vida que agrade a Dios, que seamos hijos agradecidos que nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Los colosenses tenían necesidades físicas? Por supuesto que tenían necesidades físicas. Pero Pablo oraba en la dirección que un pastor debe orar por sus ovejas, por sus ovejas. Nosotros no podemos pretender solucionar los problemas de la gente. Nosotros tenemos que llevar a la gente a Jesús por medio de la palabra. Exhortar en la palabra. Corregir en la palabra. Animar en la palabra. Los sermones tienen que tener mucha palabra de Dios, poca palabra, casi nada palabra de un hombre. A ustedes no les interesan mis experiencias, a ustedes no les deben interesar esas cosas. Lo que tienen que interesar es la palabra de Dios. Eso es lo que debe hacer un pastor. Guiar e interceder por su rebaño para que puedan entender más a Dios. Porque si entienden más a Dios y son verdaderamente ovejas de Dios, sus vidas van a cambiar por obra del Espíritu Santo que mora en ustedes. No por causa de algo que uno dijo. Oye, súper certero lo que me dijo. No. Por supuesto que no. Obviamente, estoy hablando en términos espirituales. Si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Pucha, entre esto y esto, ¿qué podría comprar tú? ¿Viste que te compraste uno de estos así? ¿Y a ti cómo te resultó? Oh, me resultó súper bien. Ya, entonces, ¿sabes qué? Voy a seguir tu consejo, me voy a comprar el mismo. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Espectacular. Súper bueno el consejo que me diste. Estoy hablando de las cosas espirituales, aquello que es trascendental. Aquello que es lo realmente importante en nuestra vida. Todo lo demás es suntuorio, todo lo demás viene y va. Pero esto permanece para siempre. Y es su palabra, su palabra. Entonces, Pablo dice que él ora para que conozcan más, para que se sujeten más, para que agraden más, para que agradezcan más. Esa es la intercesión de un pastor. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Todo el capítulo 13 de Hebreos tiene un subtítulo que se llama Deberes Cristianos, ¿no es cierto? Y uno de esos deberes cristianos está en el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. Hebreos 13:17.
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Yo no entendía hace años este pasaje, yo pensaba otra cosa. Y ahora entiendo hace años y cada vez el Señor confirma más qué es lo que realmente es velar por vuestras almas. ¿Qué es lo que es velar por vuestras almas? Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores. ¿Obedecer en qué? Hay algunos babosos que dicen, oye, tú, ven, anda a darme la camioneta. Tú, ven, a esto. No, obedecer a la palabra de Dios. Cuando yo te exhorte con la palabra de Dios y te diga, hermano, tú estás en pecado. Tú estás en pecado y si no te arrepientes, Dios va a juzgarte de alguna manera. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero si tú permaneces en ese pecado, Dios te va a juzgar. Y si tú permaneces en este pecado, yo te voy a tener que disciplinar. Ahí tienes que obedecerme. Tienes que obedecer. Si tú vienes buscando un consejo y te doy un consejo espiritual bíblico, tú debes hacerlo. Porque no me estás obedeciendo a mí, estás obedeciendo a la palabra de Dios. Cualquier otra cosa, ustedes no tienen por qué obedecer. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo quiero que mañana todos vengan así y todo. No. Y eso es a base de la sugerencia. Hermano, ¿sabes qué? Podríamos hacer esto. ¿Qué les parece? Quizás sea una buena idea, quizás sea una mala idea, pero lo doctrinal tienes que obedecerlo. Y si tú tienes un problema con eso, no tienes un problema conmigo, tienes un problema con Dios. Entonces, bien claro en qué nos sujetamos, bien claro qué es lo que hay que pedir para santificarla. Recuerden que el texto principal que vimos hoy es para santificarla por el lavamiento en la palabra a fin de presentarla como una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Esa es la labor de cada uno de nosotros. Esa es la labor de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es que esto se regula entonces para nosotros? En 1 de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, perdón. La palabra anciano aquí significa pastor, significa líder, pero especialmente significa pastor, presbítero. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ellos, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, que nos va a durar 30 segundos, porque después vamos a tener que tirar las coronas. Nadie se queda con corona. Oye, me están esperando una corona así, pero te la vaya a robar y te la vas a sacar. ¿Ya? Porque va a aparecer el príncipe de los pastores, va a aparecer el señor de señores, rey de reyes, y todo, corona, anillo, reloj, lo que sea que el Señor nos dé allá arriba, nos va a durar un ratito. Entonces dice, ancianos, los pastores. Pablo dice, yo también como uno de ustedes, que tienen que apacentar. La palabra apacentar viene de una raíz griega, que es la palabra poimen. Y la palabra poimen significa básicamente cuidar amorosamente el rebaño. Los pastores tomaban a sus ovejas y ellos recorrían los lugares buscando los mejores pastos y la cercanía de agua para alimentar a sus ovejas. Apacentar es cuidar, alimentar con lo mejor, cuidar de los lobos, ¿no es cierto? Estar pendiente de la vida, en este caso espiritual, de las ovejas, del rebaño. Y hacerlo, dice, no como teniendo señorío. Nunca un
pastor debe enseñorearse de la grey. Por eso es tan importante que ustedes mismos no eleven a una categoría que no es la persona de un pastor, quien sea. No solamente somos falibles, sino que además somos pecadores. Pero nos debemos el respeto, la gratitud, porque dice la palabra también que debemos ser agradecidos con quienes nos enseñan la palabra de Dios, pero cuando lo hacen bien. Entonces, tenemos que nosotros llevar adelante el proceso de entregar a Cristo o presentar a nuestro Señor Jesucristo una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. ¿Eso significa que vamos a llegar todos con la cara estiradita allá arriba? No. Significa, no, quizás vamos a envejecernos físicamente, dice que lo externo se va destruyendo, lo interno se va renovando. No significa, no es cierto, que nunca vamos a cometer un pecado ni vamos a tener una falta, porque eso es una irrealidad, pero significa que cada día estamos luchando contra el pecado, cada día nos estamos sujetando a la verdad, estamos buscando la verdadera dirección de Dios en su palabra, estamos siendo y estando atentos a lo que ocurre en nuestro entorno y tomando lo que ocurre en nuestro entorno y colocándolo a la luz de la palabra. Colocándolo a la luz de la palabra para poder discernir lo santo de lo profano, lo bueno de lo malo, lo bendito de lo maldito. Ese es el proceso que tenemos que hacer. Eso es presentarnos como una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia que no va a transar con la doctrina ecuménica, que no va a transar con ninguna cosa que no sea verdaderamente la palabra de Dios. El juicio es de Dios, pero el deber mío como pastor, y te lo vuelvo a reiterar esta mañana, es cuidar el rebaño que no es mío, es de Dios. Es de Dios. Y no cuidar por ningún otro propósito que sea realmente el amor a Dios y al rebaño de Dios. Por eso te digo que mi oración de intercesión es que tú entiendas cada vez más a Dios, te sujetes más a Dios, puedas vivir una vida que agrade y glorifique más a Dios. Y puedas tú y yo confiar en que Dios va a proveer todo lo que necesitamos en la justa y precisa medida que a Él le ha placido. Y tenemos que ser agradecidos. Pastor, entonces nunca voy a orar por un hijo que está enfermo. Por supuesto que sí. Pero no con la obsesión con que nosotros vemos que las personas que se llaman cristianos tienen todas sus cosas. Como primer lugar, Señor, te pido hoy que le vaya bien esto todos los días, Señor, puchi, que salga esto, y que 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 esto, y en el nombre de Jesús, amén. Te falta hacer así nomás para que sea una oración idólatra. O sale la patita a alguna estatua. No, por eso está el Padre Nuestro, lo estamos estudiando en la radio para que también la escuchen. Hay un orden establecido. Venga tu reino, es lo primero. Hágase tu voluntad. Tengo que buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, dice, me va a ser añadido. No es busca lo demás y deja que el reino siga. No. Entonces, son cosas que tenemos que aprender. Un pastor debe ocuparse en eso. Debe orar para que su congregación, que son ovejas de Dios, conozcan más de Dios, se sujeten más a Dios, agraden más a Dios. La exhortación, la consolación, la dirección, la corrección tiene que ser todo bajo la palabra. No, mira, yo creo que lo que tú tienes que hacer, ¿no es cierto? Que eso sea lo mínimo y sean cosas absolutamente secundarias, hasta terciarias. Pero en las cosas que son claves en la formación nuestra como hijos de Dios, nosotros tenemos la palabra más precisa. Y dice el apóstol Pedro, y hacemos bien en obedecerla a ella. Yo no estoy en contra de las experiencias personales, porque creo que hay personas que tienen una sensibilidad también especial. Pero lo que estoy en contra completamente es que esas experiencias se sobrepongan a la palabra de Dios, se pongan por sobre la palabra de Dios, aun cuando esas expresiones, ¿no es cierto?, son reñidas con la misma palabra de Dios. Eso es pecado. No importa cuán sincero, cuán real, cuán increíble pueda resultar. Si no es amparado por la palabra de Dios, debo tener cuidado. Pero más encima, si es reñido con la palabra de Dios, tengo que abandonar.
Y no es que yo no sienta ni tenga absolutamente nada. Creo que hay personas que tienen y Dios les ha regalado una forma de sentir especial, pero siempre que sea en función de la palabra. Es como lo que vamos a ver la próxima semana, el tema de la llenura del Espíritu, para que conozcamos de Dios, qué es lo que verdaderamente es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu sin la palabra de Dios puede ser hasta posesión demoníaca. Puede ser hasta posesión demoníaca. Eso es lo que dice la Biblia. Ustedes son de este rebaño, ustedes tienen que escuchar la verdad de Dios. No estamos de acuerdo en una opinión personal, tenemos que estar unánimes en la palabra de Dios. Lo que Dios dice, que es llenura, lo que Dios dice, que es realmente buscar su reino, lo que Dios dice respecto a cada una de las cosas que nosotros podemos de repente sentir, de repente ver. Pero ya les conté una historia, me parece, la semana pasada. Contaba un pastor justamente que fue invitado a predicar a una iglesia y en esa iglesia él estaba esperando que lo llamaran para que comenzara su prédica y pasaron 2 horas de testimonio de esto y todos testimonios que habían visto esto y que sabía esto y que allá y que de repente y todas las cosas, cuál de todas más era como que el que venía, este era como los chistes, el típico chiste del boliviano, el argentino, el chileno, entonces cada uno trata de agrandar más la cuestión, así. Che, eso no es nada. La típica, che, eso no es nada. Entonces, tiene que ser mal. Entonces, esto era como una cosa así. Todo el mundo. Ya, pues, después de esas 2 horas de todos estos testimonios, esta persona dijo, lo primero que dije, chuta, ¿dónde me metí? Después viene entonces y dice, hermanos, vamos a predicar, no sé, en Romanos capítulo 12, versículo 7 va a ser el pasaje que vamos a ocupar. Y empieza a mirar, y la gente, muchas no tenían Biblia, y otros estaban buscando en el índice. Y los líderes que estaban sentados en la primera fila, en esas iglesias que se ordenan de acuerdo a ciertos parámetros, buscando en el índice romano. Otros manipulando la Biblia para allá. O sea, está bien, uno de repente así no es que un 2, 3, no. Pero no puede estar buscando romano en Ezequiel. Y entonces te das cuenta que todo lo que ocurre en ese lugar, por muy real que sea, por muy... la gente sale aquí, pero después, como todos los vicios humanos, necesitáis aquí. ¿Ya? Es como un vicio, entonces cada vez necesitas más. Y te vas viendo congresos, y cosas. Y necesitamos ir acá al lugar, porque en ese lugar está la unción. Entonces, se da cuenta esta persona, este hermano, que efectivamente estaba frente a una iglesia que era a lo menos inmadura, y como siempre en toda iglesia de estas características, y uno de los pecados más grandes de los pastores el día de hoy es poner el foco en aquellos carnales que muchas veces son mayoría, ¿no es cierto? Y dejar a las ovejas de lado, ¿no es cierto?, sin alimentarlas y que mueran de hambre. Dios va a juzgar todo eso. No es una de las cosas que uno debe tomar en serio es la responsabilidad que Dios nos ha dado. A todos nosotros, pero en especial a aquellos que Dios nos ha puesto para enseñar su palabra. Por eso es que la audiencia y la congregación no solamente tiene el derecho, sino que tiene el deber de frenar la doctrina falsa. Cualquier cosa que no esté sujeta a la palabra, tú tienes el deber de exhortarme, ¿no es cierto? Tú tienes el deber de corregirme. Y yo tengo que demostrarte con la Biblia que lo que estoy diciendo es efectivamente de Dios. Y quizás tú no tenías todos los argumentos, pero yo te los voy a dar. Y si no tengo argumentos, entonces yo tengo que arrepentirme. Eso es, hermano, la sana doctrina que todos y bajo la cual todos nosotros estamos. La santidad en la iglesia es un deber de cada uno de nosotros. La enseñanza es la responsabilidad soberana que Dios ha puesto sobre algunos que Él ha levantado como pastores y maestros. Pero todos nosotros somos responsables de la enseñanza que sale de nuestras propias vidas y hacia el marco de personas o de grupo en el que Dios nos ha puesto como ministros también. ¿Nos ponemos de pie para orar?